Buenos días, mi nombre es Carlos Jacobo Clavijo y el día de hoy estaremos revisando el tema clasificación de fracturas de Müller-Abo para huesos largos. Perdón con la cámara tan chiquita, sino es que tapa un poquito la presentación. Entonces, pues en el contenido, pues vamos a dividirnos pues en estos cuatro pasos. Vamos a mirar un caso clínico, vamos a mirar cuáles son los pasos para clasificar las fracturas diapiciarias, vamos a mirar cuáles son los pasos para clasificar las fracturas de segmentos terminales, es decir, las proximales o las distales y las referencias. Entonces, pues en el caso clínico, pues vamos a primero leer el caso clínico y dejar una pregunta y para ya responderla pues al final cuando ya terminemos la charla. Entonces, pues es un paciente masculino de 35 años que acude a urgencias refiriendo haber sufrido una caída desde unas escaleras sobre la mano izquierda en hiperextensión, desviación radial y con el antebrazo en pronación. Al examen físico se encuentra edema en la zona de la mano y el antebrazo y en cuanto a arcos de movilidad se ve limitada la pronación y flexión palmar y dorsal. Entonces, pues, la pregunta cómo va a ser basada, pues la charla va a ser cómo se clasifica la fractura con base a la clasificación de fracturas Miller-Ao para huesos largos, que ya vamos a mirar más adelante. Entonces, primero vamos a mirar cuáles son los pasos para clasificar fracturas diaficiarias. Entonces, primero vamos a mirar qué hueso es. Como van a hacer con el segundo paso, vamos a mirar qué segmento del hueso es, pero pues como estamos viendo fracturas diaficiarias, el segmento afectado va a ser la diáfisis. Tercero, vamos a mirar qué tipo de fractura es. Y cuarto, qué patrón tiene la fractura. Entonces, pues la clasificación AO nos propone una clasificación numérica para los huesos largos, que en los huesos largos vamos a tener el húmero a nivel del brazo, a nivel del antebrazo vamos a tener el radio y la ulna o el cúbito, a nivel de la pierna vamos a tener el fémur, la tibia y la fíbula. Por lo tanto, ellos van a dar una clasificación numérica. Entonces, el número va a ser clasificado como el 1, acá está en azul. A nivel del antebrazo, como vamos a tener dos huesos, que va a ser el radio y la ulna o el cúbito, vamos a clasificar con el número 2 seguido de la letra R, si nos hablamos de radio, y seguido de la letra U, si hablamos de la ulna o cúbito. En el fémur vamos a tener que clasificar como el 3. En la tibia pues va a pasar distinto al radio y la ulna. Acá también tenemos dos huesos, pero cuando en la tibia ponemos nada más el número 4, no hay que poner seguido pues la letra T, pero cuando es la fíbula o el peroné, vamos a poner el 4 seguido de la letra F. Entonces, ¿qué segmento es? Como estamos mirando las fracturas primero diaficiarias, vamos a tener que la diáfisis va a ser colocado con un número 2. Entonces tenemos que primero colocar el hueso y qué segmento es. Ya más atrás tenemos dos números. Entonces, una pregunta muy importante va a ser cómo diferenciar la metáfisis de la diáfisis. Entonces, pues esto se va a hacer trazando pues una línea a lo largo, a todo lo ancho de la epífisis de la articulación, y según esa línea vamos a hacer un cuadrado, es decir, con los cuatro lados iguales y con los ángulos internos de 90 grados, los cuatro. Entonces, esta regla del cuadrado metafisiario nos va a servir como para diferenciar metáfisis de diáfisis de varios segmentos, excepto del fémur proximal, del húmero proximal y del segmento maleolar, que ya vamos a ver más adelante cómo se va a hacer esa división para pues, la clasificación, porque ahí en esos tres segmentos va a cambiar. Entonces, tercero, vamos a mirar qué tipo de fractura es. Si es una fractura simple, es decir, un trazo simple, se va a colocar con la A. Si es una fractura en cuña, como un triángulo, o también descrita como una ala de una mariposa, se va a poner con la B. Y si es multifragmentaria o con minuta, se va a poner con la letra C. Entonces ya tenemos de tres pasos. ¿Qué hueso es? Un número. 2, ¿qué segmento del hueso es? Otro número. Y 3, ¿qué tipo de fractura es? Una letra. Y en el cuarto paso, vamos a mirar qué patrón de fractura tiene. Si es simple, si es simple, si lo clasificamos ya con la simple, es decir, A, en el paso anterior, vamos a mirar si es espiral, que se va a clasificar con un 1, si es oblicuo, es decir, mayor a 30 grados, se va a clasificar como 2, y si es transversa, es decir, menor a 30 grados, se va a clasificar como un 3. En las fracturas fracturas de tipo cuña, vamos a tener nada más dos grupos. En el 2 vamos a tener cuando la cuña está intacta, y 3 cuando la cuña ya está fragmentada.
Y en las multifragmentarias o conminutas vamos a tener también dos grupos. En el grupo 2 tenemos cuando son segmentarias, pero pues está intacta, o cuando ya son segmentadas, pero ya están fragmentadas, que va a ser clasificado con el número 3. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Entonces, en el primer paso, ¿qué hueso es? Tenemos que es la tibia. En el segundo paso, es decir, como es la tibia, ponemos un 4. En el segundo paso, ¿qué segmento del hueso es? Tenemos que es la diáfisis, colocamos un 2. En el tercero, ¿qué tipo de fractura es? Tenemos que es una fractura simple, colocamos la letra A. Y en el cuarto tenemos qué patrón de fractura tiene, que es un patrón transverso menor de 30 grados, entonces colocamos la letra 3. Entonces, esta fractura diaficiaria de tibia va a quedar, va a quedar clasificada como 42A3. Ahora vamos a pasar a definir cuáles van a ser los pasos para clasificar las fracturas de segmentos terminales. Entonces, al igual que para clasificar las fracturas diaficiarias vamos a tener primero que definir qué hueso es. Segundo, vamos a tener que definir si es proximal o distal. Tercero, vamos a mirar si la fractura es articular, es decir, si no es articular va a ser una fractura extraarticular y vamos a definir el patrón. Y si la fractura sí es articular, vamos a definir si es parcial articular o completa articular y según eso definir el patrón. Entonces, vamos a primero tener qué hueso es, que puse la misma pues, imagen de la vez pasada. Entonces vamos a tener pues que si su número va a ser 1, si radio 2R, ulna 2U, fémur 3, tibia 4 y fíbula 4F. Entonces primero definir qué hueso es. Vamos a aquí definir si es proximal o distal. Entonces al igual podemos usar la letra de pues, la regla del cuadrado metafisiario, en la que vamos a tener que el segmento proximal se va a clasificar con el número 1, el segmento y el segmento distal con el número 3. Entonces, pues tenemos que, como ya había dicho con anterioridad, que esta regla pues, no va a servir para el segmento del extremo proximal del húmero, para el segmento del extremo proximal del fémur y para los maleolos. Entonces, acá vemos para cuáles nos va a servir. Vemos que para el segmento proximal del fémur no nos sirve, para los maleolos no nos va a servir, ni para el segmento proximal del húmero. Entonces, en el tercer paso ya tenemos dos pasos que van a ser iguales a los de las fracturas eh, en los segmentos diaficiarios. Van a ser los mismos primeros dos pasos. Primero, qué hueso es y qué segmento afecta. Entonces tenemos dos números. Ahora, vamos a mirar si la fractura afecta a la superficie articular. Si no afecta a la superficie articular, va a ser una fractura extraarticular y va a estar seguido de la letra A, porque pues vemos acá que la fractura va a estar en la región, va a ser una fractura distal de tibia, pero no se va a ver afectada la superficie articular en ninguno. Y si se afecta la superficie articular, vamos a mirar si se ve afectada también, si la parte de la articulación aún permanece unida a la metáfisis. Es decir, y si permanece unida, va a ser parcial articular y va a ser clasificada con la letra B, porque pues aquí vemos que a pesar de afectar la superficie articular, aún permanece unida a la metáfisis. Y si no permanece unida a la metáfisis, va a ser una completa articular, es decir, con la letra C, porque vemos que va a afectar la superficie articular y no va a estar unida a la metáfisis. Y ahora, en las excepciones que había hablado, vamos a tener el húmero proximal, que se va a clasificar con la letra A, depende si va a ser extraarticular unifocal o en dos partes de NIR. Va a ser clasificado con la letra B, que es extraarticular, si es bifocal o en tres partes de NIR. Y C, si va a ser articular, vemos acá que afecta a la superficie articular o en cuatro partes de NIR. A nivel del fémur proximal, vamos a clasificar con A, si es trocantérica, B, si es en el cuello del fémur, y C, si es en la cabeza del fémur. Y en el segmento maleolar vamos a clasificar según la sindesmosis, es decir, si la fractura está por debajo de la sindesmosis va a ser infrasindesmal, si va a estar justo en la sindesmosis va a ser transindesmal y si está encima de la sindesmosis va a ser suprasindesmal. Esta, pues que acá es la misma clasificación para fracturas de Weber, que también se basa en la posición en si está por encima
justo en el punto o por debajo de la sindesmosis. Entonces ahora vamos a mirar qué patrón de fractura tiene. Este patrón va a ser nada más no para las excepciones, sino para el resto. ¿Listo? Para las excepciones ya vamos a mirar más adelante los patrones de fractura. Entonces vamos a mirar que la fractura va a ser extraarticular. Para las fracturas extraarticulares, es decir, que no afectan la superficie articular, puede ser de grupo 1 si es una avulsión, del grupo 2 si es simple y del grupo 3 si es multifragmentada. Para las parciales articulares vamos a tener que el grupo 1 va a ser simple, pues, pero afecta a la superficie articular. El grupo 3, sí, además de afectar a la superficie articular, va a haber una split de depression. Parcial articular 3, si además de afectar a la superficie articular, va a ser también fragmentada. Y 3 y C, completa articular, que va a ser grupo 1. Si es simple articular, si va a ser simple articular y simple metafisiaria la fractura, como vemos acá. Del grupo 2, si va a ser simple articular, pero a nivel de la metáfisis va a ser una fractura multifragmentada. Y 3, si es completa articular y completa articular del grupo 3, vamos a ver que va a ser multifragmentada articular y multifragmentada en la metáfisis. Esa es la combinación del grupo 1 y 2. Ahora, ¿qué patrón de fractura tiene para las excepciones? Es decir, para el húmero proximal, vamos a mirar primero pues, la extraarticular unifocal o unir en dos partes, que va a ser 1, si va a afectar la tuberosidad, 2, si va a afectar el cuello quirúrgico y 3, si va a ser vertical. Tenemos que a nivel de la extraarticular bifocal o NIR en tres partes, tenemos que nada más va a haber una subclasificación que va a ser el 1, cuando va a afectar el cuello quirúrgico. Y para la articular o el NIR de 4 partes tenemos que va a ser 1 cuando se ve afectado el cuello anatómico y 3 cuando se ve afectado el cuello anatómico asociado a una fractura metafisiaria. A nivel del fémur proximal tenemos las fracturas de la región trocantérica, que va a ser 1 si va a ser simple petrocantérica, 2 si va a ser una multifragmentada petrocantérica y 3 si va a ser una intertrocantérica reversa oblicua. A nivel del cuello del fémur vamos a clasificar según a qué nivel del cuello del fémur está ubicada la fractura, si va a ser subcapital 1, 2 si va a ser transcervical y 3 si va a ser basicervical. Y a nivel de la cabeza del fémur vamos a clasificar si es split o es depression, split con el número 1 y depression con la letra número 2. En el segmento maleolar tenemos que las infrasindesmal, cuando acá en 1 vamos a ver que va a haber una lesión aislada de la fíbula. 2, cuando aparte de la lesión aislada, cuando aparte de la lesión de la fíbula va a haber una fractura del maléolo medial. Y 3, cuando va a haber pues la lesión aislada de la fíbula con la fractura del maléolo medial y con fractura del maléolo posterior. Vamos a mirar la transindesmal, cuando pues que va a ser una fractura de la fíbula, acá la vemos. 1, cuando va a ser simple la fractura de la fíbula. 2, cuando va a haber una fractura de la fíbula asociada a una lesión medial. Y 3, cuando tenemos la fractura de la fíbula asociada a la lesión medial y también asociado a una fractura posterolateral. Y ya en las suprasindesmal tenemos que con la fractura de la fíbula, es decir, acá vamos a ver, en la 1 va a ser simple la fractura de la fíbula, 2 va a ser una cuña o multifragmentada la fractura de la fíbula, y 3 cuando va a ser una lesión de la fíbula proximal. Entonces, para pues, el ejemplo de estas, acá tenemos pues, un ejercicio para recordar. Tenemos primero qué hueso es, pues, es la tibia, entonces se coloca el número 4. 2, qué segmento es, tenemos que es el segmento proximal, es decir, se va a colocar el número 1. 3, si afecta o no la superficie articular, y si la afecta, si es parcial articular o completa articular, vemos que acá va a afectar la superficie articular y no va a estar fracturada la unión con la metáfisis, no permanece unida a la metáfisis,
Entonces va a ser completa articular, que se pone la letra C, y vamos a mirar qué tipo es. Tenemos que es una simple articular y una simple metafisiaria. Entonces se pondría la letra el número 1. Entonces esta fractura va a estar clasificada como 41C1. Y ya para pues terminar tenemos pues el caso clínico que vimos al principio. Entonces tenemos pues la fractura y acá la fractura. Entonces pues vamos a clasificar. Primero, ¿qué hueso es? Tenemos que es el radio. Como es el radio, vamos a colocar 2R. Y después, ¿qué segmento es? Tenemos que es el segmento distal, es decir, se va a colocar el número 3. Ahora vamos a mirar si nos extraarticular, parcial articular o completa articular. Tenemos que es extraarticular porque no va a afectar la superficie articular. Entonces se va a poner la letra A. ¿Y qué patrón de fractura tiene? Que va a ser un patrón simple. Y ahora vamos a pasar con la fractura del estiloides del cúbito. Pues primero pues identificar qué hueso es, tenemos que ser el cúbito, entonces vamos a colocar 2U. ¿Qué segmento es distal? Colocamos el 3. Si es extraarticular se coloca la letra A. Y como es el proceso del estiloide se coloca el número 1. Entonces esta va a ser una clicada, una 2R3A2 y esta una 2U3A1. Y estas pues fueron las referencias que usé para la presentación. Muchas gracias.